Bienvenidos a todos nuevamente. Este es nuestro noveno encuentro de Teólogas en Diálogo. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a la reflexión sobre pastoral educativa, educación en el contexto argentino. Yo pensé en hablar de dos cosas más. Voy a hablar desde la educación, desde el hecho educativo, no desde la educación. Escuchamos nosotros, les cuento a quienes escuchamos para que muchas cosas les van a sonar a los que están en el ámbito educativo, que están recogidas de ahí como eco de lo que me toca atravesar con mis comunidades educativas. Una es a Rebeca Anijovic, experta, referente en los temas de educación, sin duda. Escuchamos hace poquito a Miguel Ángel Santos Guerra, desde España, así que fue una locura escucharlo, porque vieron, es como el sueño del pibe que lees arqueología de la educación, y lo escuchás ahora, con 76 años y su biblioteca de 5.000 libros. Y lo último, estuvimos compartiendo en trabajo con los directivos un texto fascinante de Axel Rivas, ¿no? Axel Rivas, que es hoy por hoy un referente en la educación, porque además saben que Axel Rivas es casi una especie de gurú educativo. Es muy joven, trabaja en la Universidad de San Andrés, pero realmente es alguien que vale la pena en las lecturas, ¿no? Entonces él dice, básicamente, que lo que le pasó a la escuela hoy con estas situaciones es, por un lado, la irrupción, que es la que da cuenta Mariel claramente, la irrupción de todo lo que nos pasó, pero por el otro lado es la disrupción. Yo coincido con Santiago en muchas cosas, no sé lo que va a pasar después, sí, cada vez le hablo más a los directivos y a los docentes que no existe la normalidad, que no vamos a volver a lo que era. Cueste, diría, caiga quien caiga, ¿no? Pero en el sentido de que cueste lo que cueste, no nos podemos permitir eso. No nos podemos, si realmente somos fieles al hecho educativo, no nos podemos permitir volver a cierta, si quieren, estilo de escuela del siglo XIX. La presencialidad fue, ustedes saben que las escuelas antes no eran totalmente presenciales. Eso se estableció hacia fines del siglo XIX. O sea que hace un siglo y 2 o 3 décadas que la presencialidad es el sistema establecido. Tal vez sea el momento de repensar ese sistema. Entonces yo pensé esto, hacer el ejercicio de la transposición didáctica pandémica, le puse. ¿No? Hacer este ejercicio, bueno, que la transposición didáctica lo usamos todo el tiempo, dije, bueno, transposición didáctica pandémica. Tiene dos partes. Una primera parte que son las transformaciones que yo veo que pasaron en la gramática escolar. Todo aquello que se desarmó. Lo que se desarmó, que de algún modo es la síntesis de lo que Mariel iba comentando. Primero se desarmó la presencialidad. Por más que la que hayamos querido sostener en las primeras semanas fue imposible, sin las aulas, pero además sin los cuerpos, sin las personitas, sin los niños, las niñas, los adolescentes, se evaporó todo eso, se fue. El segundo es sin los tiempos, no solo los horarios de clase, que era lo que pretendíamos además mantener en las primeras semanas de clase con la bendita continuidad, y las voces de los inspectores, ¿no? Continuidad pedagógica, que sostengan, ¿no? Entonces, y sin las rutinas, no solo las nuestras, sino estoy hablando de las familias y los chicos y las chicas, ¿no? Lo tercero que se desarmó fue el currículum. Ese se perdió rápidamente, se desorganizó, y hoy sigue siendo un interrogante. Porque todavía seguimos pensando que en el supuesto caso que el protocolo habilite y podamos volver, algunos piensan que vamos a retomar el currículum tal cual está. Y sin embargo, lo primero que tenemos que retomar es los aprendizajes tan potentes que hicieron nuestros chicos y chicas en este tiempo. O sea, las narrativas pedagógicas. O sea, el currículum se corre del lugar como tal. Lo cuarto que perdimos y se desarmó fue la motivación. Por más que le hayamos puesto power, que vamos, que actuamos, además hacemos videos motivacionales. Yo la primera, nosotros el primer video motivacional que hicimos fue el de Pascua. Pascua, quédate en casa, entonces era bla, bla, bueno, ¿no? Ya ahora no hacemos ni video ni para saludarnos, porque ya estamos como, la motivación se perdió altamente. Y sobre todo porque esa motivación, entre comillas, que había en las aulas, era una motivación externa, basada en la autoridad. Eso es clarísimo, porque el saber
también tiene un sentido de poder y autoridad bastante claro y a veces sutil, otras no tanto, pero a veces sutil, y a mi entender apareció otro poder, que es el poder escolar, le puse yo, ¿no? Es negociar la motivación. No hay que negociar la motivación con los docentes, con los directivos, con las familias, con los chicos, las chicas. Y además ese mismo poder familiar se despliega dentro de las familias. Ustedes, los que son mamás, papás, tíos, abuelos o allegados de alguno que está en proceso de escolarización, cualquiera sea el nivel, hay una necesidad de esto, ¿no? De cierta negociación de poder familiar. Y lo último que yo marco como que se desarmó y lo perdimos fue, entre comillas, la ilusión de la armonía y el falso equilibrio. Esa armonía que estaba todo más o menos en su lugar, iban a la escuela, fulano, los horarios, ¿no? Y por supuesto, coincidiendo con lo que planteaba Santiago y Mariel, el estado de ánimo colapsó, claramente, ¿no? Y se volvió sobre todo impredecible, inédito y doloroso. Porque de hecho, por ejemplo, una situación la semana pasada, nosotros tuvimos el primer caso de COVID en un docente. Y fue una conmoción, o sea, habíamos tenido ya de familias, ¿no? Y de algún alumnito o alumnita, y ahora el de una maestra fue como, chau, está acá. ¿No? La cercanía, aún en la distancia. Entonces, esta primera parte es que yo digo, bueno, de lo que se transformó de la gramática escolar. Dice Axel Rivas, es necesario pensar una pedagogía de la excepción, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa en esta situación? Bueno, ¿cómo gestionar el hecho educativo desde ahí? Y entonces, a estas 5 cosas que se desarmaron, junto con estos personajes que nos vinieron a hablar, yo propongo otras 5 para rearmar, ¿no? Porque si no sería como, bueno, nos quedamos con el rompecabezas, dediquémonos a corte y confección, horticultura o lo que fuera, y salgamos del ámbito educativo. La primera es recuperar los rostros, ¿no? Esto que ya salió en lo que ustedes dos decían, que es conectar básicamente con lo humano, que es lo que pasó. De hecho, uno gestionó el hecho educativo, pero gestionó también las vidas y las situaciones. Por eso no dejó la vida sigue, o sea, este sentido que la vida se te impone a modo de ejemplo. Dentro de esto de reconocer los rostros, situaciones de familias atravesadas por ejemplo, situaciones de violencia de género, o violencia familiar, o tener que seguir cómo gestionar situaciones de abuso. Es que separó eso. O sea, vieron que paralelamente el correlato es qué pasó con el tema de la ESI en la situación de pandemia. Porque eso, bueno, Andrea después podrá, pero esto es un hecho y cada vez están saliendo situaciones que, bueno, eso también fue parte de recuperar los rostros, ¿no? Y entonces yo digo que el docente tuvo que convertirse en una especie de cartógrafo. Entonces, con cada chico, con cada chica fue haciendo, pero bueno, este hito está acá, le pasa esto otro, porque cuando entras en la casa no es solo que ves el fondo, que muchas veces está blurreado, porque nuestros alumnos, algunos, los que tienen la posibilidad, esto estoy hablando de los que tienen posibilidad de conexión, claramente en la escuela chiquitita que les digo no hay conectividad, en la que está cerca de Fuerte Apache, así que todo se gestiona desde otro lado, pero en el otro instituto, el segundo que yo propongo para rearmar esto es reclasificar el currículum y la didáctica. Si tuviéramos que escribir nosotros ahora los docentes el currículum, ¿qué temas pondríamos como prioritarios? O sea, ¿qué se perdió en este sentido de la disciplina escolar? Está bien que se haya perdido, es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque me parece que tenemos que ir hacia al menos, algo que nos dé disfrute del aprendizaje. Los chicos en sus clases de ciencias naturales, se ve mucho en primaria, ¿no? Bueno, los docentes tuvieron que gestionar con lo que había en la casa. Tenés que ir a mirar los bichos bolitas que hay en la tierra de tu casa. ¿Cuántas veces nosotros, tengo unos pirulos encima, si habremos ido otros los bichos bolitas que había en la tierra, ¿no? Y los tocabas con un palito para ver qué le pasaba. Entonces, bueno, creo que esto también
es parte de ese disfrute del aprendizaje. El tercero que yo pongo es planificar con la desigualdad. Hasta ahora veníamos planificando en una especie de universalidad ilusoria de cierto estilo de alumno. Voy a ser un poco bestia con lo que voy a decir, ¿no? De clase media, blanco, peinado, con el uniforme puesto. No es eso. No tenemos otros alumnos de carne y hueso que son absolutamente diversos en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí la importancia del rol de las familias, ya de la familia y quien acompaña en ese momento, ¿no? Que uno tiene que ser sumamente cuidadoso por las familias, porque ahora las vemos. Nuestros nenes de las salas y las nenas se sientan y al lado hay algún familiar acompañando. Entonces hay que ser cuidadoso en ese sentido. Lo cuarto que propongo es una nueva secuenciación didáctica con las rutinas, ¿no? O sea, porque no están mal las rutinas. Eso no, el problema es cómo se habían anquilosado las rutinas en los espacios educativos tal cual los conocemos, ¿no? Entonces, volver a planificar después de la situación de shock, esto que yo les decía, recuperar los aprendizajes que empoderaron a los chicos y a las chicas en este tiempo, ¿no? Y además, yo coincido en lo de la evaluación formativa. Ahora que a los docentes les cuesta un Perú, porque nosotros seguimos evaluando las cosas de 1 a 10, de bueno a malo, a regular, entonces seguimos entendiendo la evaluación como un juicio que en realidad no tiene que ver nada con las habilidades, las actitudes, esto de, bueno, qué es lo que al chico y a la chica les sirve, lo más básico. Y lo último, que creo que coincide también un poco con lo que veníamos conversando, es crear comunidad para reflexionar. O sea, es imposible pensar estas situaciones solos o solas, aunque de hecho hubo, y hay docentes que lo hacen, esos son estilos. Bueno, yo creo que cada vez más, al menos lo que quedó patente en las escuelas donde estoy, es el trabajo por ABP. A los que están en la docencia saben que el aprendizaje basado en proyectos, antes era un sueño eso. Ahora vos ves al docente del aula planificando con el de música, con el de artística, con el profesor de educación física, pero es que es así. Digo, si no seguimos pensando en una fragmentación que no tiene sentido, ¿no? Y para terminar, para no hacerlo largo, quería leerles de un educador alemán, Andreas Schleicher, que es parte de Escolas, ¿no? Que está pensando esta situación. Él dice, con respecto a la escuela en situación de pandemia, el pasado era jerárquico, de ahí leamos todo lo que querramos. El futuro será colaborativo y reconocerá que tanto los educadores como los educandos son recurso y co-creadores. Ojalá esto sea real en algún punto. Es lo que deseo, al menos para nuestro sistema educativo que es tan frágil y a veces que nos marca tantas inequidades, y sin embargo seguimos apostando porque, como son una frase hecha, pero la educación es esperanza en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles a las chicas la invitación y a Mariela y a Santiago enriquecidos por lo que han compartido. Gracias.